¿Alguna vez has pasado por la situación de escuchar un insulto y sentir la sangre hervir? A veces ocurre en público, en una reunión de trabajo o incluso en un almuerzo familiar. Una frase atravesada, una crítica inesperada, y de repente todos los ojos están en ti, esperando tu reacción. El impulso inmediato es explotar, replicar, defenderse. Pero cuando hacemos eso, damos exactamente lo que el otro quería, mostramos que logró alcanzarnos. En otras ocasiones, tragamos en silencio, pero seguimos rumiando por dentro, llevando ese dolor a casa como si fuera una marca. Y sin darnos cuenta, dejamos que un comentario pasajero nos robe la paz. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino diferente? Que puedes responder a un insulto no con ira, no con lágrimas, sino con inteligencia y elegancia, que en lugar de perder el control, puedes salir aún más fuerte y respetada de esas situaciones. En el video de hoy vas a descubrir 10 secretos estoicos que van a transformar la forma en que lidias con críticas y provocaciones. Son principios antiguos, usados por filósofos que enfrentaron persecuciones, humillaciones e injusticias, pero que nunca permitieron que eso definiera quiénes eran. Y esos secretos siguen siendo actuales, y principalmente para las mujeres, que tantas veces son subestimadas o puestas a prueba por la sociedad. Prepárate, porque cada uno de esos secretos te va a mostrar una nueva manera de responder sin perder tu grandeza. Vas a aprender a desarmar a quien te ofende, a separar lo que realmente importa de lo que debe ser ignorado, e incluso a transformar ofensas en combustible para tu crecimiento. Y antes de comenzar, necesito decirte: este video solo llegó hasta ti porque otras mujeres dieron like, se suscribieron y ayudaron a difundir estas enseñanzas. Así que te pido que ayudes haciendo lo mismo ahora. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque eso garantiza que no pierdas ninguno de los próximos contenidos que pueden cambiar completamente la forma en que reaccionas a los insultos de la vida. Ahora vamos juntos a descubrir cómo el estoicismo puede transformar cada ataque en una oportunidad de mostrar tu verdadera fuerza en lo que creo que es uno de los mejores videos de este canal. El primer secreto, el poder del silencio. Cuando alguien nos insulta, la primera reacción que surge es casi siempre instintiva: responder, defenderse, atacar de vuelta. Es como si dentro de nosotros hubiera una voz gritando que no podemos dejarlo pasar. Y muchas veces, llevados por la emoción, terminamos diciendo cosas de las que luego nos arrepentimos, o mostrando justamente la imagen que el otro quería pegar en nosotros. Esa necesidad de responder en el momento es comprensible, pero también es el camino más fácil para perder el control y entregar el poder a quien no lo merece. El silencio, en cambio, es una de las armas más poderosas que puedes usar frente a un insulto. No es un vacío ni una huida, es una elección, es la demostración clara de que no estás al mismo nivel que el agresor. Es la prueba de que nadie tiene derecho a robar tu paz. Marco Aurelio decía que siempre tenemos poder sobre nuestra mente, pero no sobre los eventos externos. El silencio es la expresión práctica de esa enseñanza. Cuando te callas frente a una provocación, no significa que no tengas respuesta, sino que no vas a ofrecer munición. Es como si dijeras, sin palabras: lo que me dijiste no tiene valor suficiente para merecer mi energía. Y lo curioso es que muchas veces el silencio incomoda más que cualquier respuesta. El ofensor espera que pierdas la calma, que grites, que te justifiques, que des señales de que fuiste herida. Se alimenta de esa reacción. Pero cuando no recibe nada, cuando encuentra un muro de serenidad, es él quien se siente desarmado. El silencio crea un enorme desconcierto.
solo que esta vez en quien intentó atacar, no en ti. Imagina un almuerzo familiar en el que alguien suelta una frase atravesada sobre tu vida. Nunca vas a tener éxito con ese proyecto. Deberías buscar algo más serio. Lo esperado sería que te justifiques, o quizás que respondas con la misma agresividad. Pero si simplemente respiras hondo, miras con calma y continúas la comida sin darle importancia, todos en la mesa perciben una cosa: quien quedó pequeño fue el agresor. El silencio reveló tu grandeza y su fragilidad. Epicteto nos recuerda que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. El silencio es una forma de conquistar esa libertad. Cuando eliges no reaccionar, no estás siendo pasiva, sino activa. Estás entrenando tu disciplina interior, mostrando que no eres esclava de la ira ni rehén de las palabras ajenas. Esta práctica exige esfuerzo, porque el instinto pide represalia. Pero cada vez que te callas, fortaleces ese músculo de la sabiduría. Es como entrenar un hábito. Cuanto más lo practicas, más natural se vuelve, hasta el punto en que ya no sientes la necesidad de demostrar nada. El silencio se convierte en una fuerza natural, una protección invisible. Existe también una belleza particular en ver a una mujer responder a un ataque con silencio. Es como si su postura dijera: si intentaste herirme, fracasaste. Yo no voy a jugar este juego. Este tipo de comportamiento inspira respeto y admiración. Muestra que eres dueña de ti misma, que no necesitas rebajarte para defender lo que ya está claro: tu valor. Cuando reaccionamos impulsivamente, confirmamos la etiqueta que el otro quiso ponernos. Si alguien dice que eres nerviosa y explotas, confirmaste la acusación. Pero si permaneces calma y en silencio, desmontas la mentira al instante. Muchas mujeres preguntan: pero si me quedo en silencio, ¿no van a pensar que soy débil? Eso depende del silencio. Existe el silencio de la sumisión, que nace del miedo. Ese transmite debilidad. Pero existe el silencio estoico, que nace de la fuerza. Viene acompañado de postura, mirada firme y presencia. No es vacío, es elección consciente. Es como una reina que no responde a provocaciones, porque sabe que no necesita probar nada a súbditos rebeldes. Ese silencio no te disminuye, al contrario, te eleva. En la práctica puedes aplicar este secreto de forma simple. La próxima vez que escuches algo ofensivo, respira hondo antes de responder. Esa pausa ya es suficiente para romper el impulso. Mantén el cuerpo erguido, los hombros relajados y la mirada segura. Pregúntate: ¿esta ofensa realmente me define? ¿Esta persona realmente importa? La mayoría de las veces la respuesta será no. Y después de eso, continúa con lo que estabas haciendo. No necesitas justificarte, no necesitas dar explicaciones. Simplemente sigue. Ese gesto comunica madurez de una forma silenciosa, pero poderosa. Imagina un ejemplo en el trabajo. Estás presentando una idea y un colega hace un comentario sarcástico para disminuirte. En lugar de replicar, continúas tu exposición con tranquilidad. El foco vuelve al contenido, no a la provocación. Otro ejemplo: en casa un pariente critica tus decisiones. Respiras, das una leve sonrisa y cambias de tema. Eso muestra que no te afectó. Incluso en la calle, frente a un extraño que grita algo ofensivo, el silencio es la respuesta más sabia. Sigues adelante y quienes estaban cerca entienden inmediatamente quién realmente salió ganando. El mayor beneficio del silencio no es lo que los demás ven, sino lo que ocurre dentro de ti. Preserva tu energía. ¿Cuántas veces hemos perdido horas, incluso días, rumiando una discusión inútil? El silencio corta esa cadena, impide que la ofensa se convierta en veneno dentro de ti.
Séneca escribió que el insulto solo tiene fuerza si lo aceptas. Al callarte, rechazas el regalo envenenado. Vuelve a las manos de quien intentó entregártelo, no a las tuyas. El silencio no es debilidad, sino dominio propio. No es ausencia, sino presencia. No es sumisión, sino fuerza interior. Cuando alguien intente herirte con palabras, recuerda, el silencio puede ser la respuesta más poderosa. No porque no tengas nada que decir, sino porque elegiste no dar importancia a quien no lo merece. Esa elección es liberadora. En ella descubres que nadie tiene poder de robar tu paz, a menos que entregues ese poder. Secreto 2. Separar el insulto de quién eres. Uno de los mayores errores que cometemos al recibir un insulto es creer, aunque sea por algunos segundos, que lo que se dijo tiene algo que ver con quién realmente somos. Es como si la frase atravesara el aire y encontrara una grieta en nuestra autoestima, penetrando y echando raíces. Y cuando eso sucede, el dolor es mucho mayor que la intención original del ofensor. El insulto solo se convierte en verdad cuando lo aceptamos. Es precisamente por eso que los estoicos nos enseñan a separar el insulto de nuestra identidad. Lo que alguien dice sobre ti habla mucho más de la visión distorsionada de esa persona que de tu esencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si alguien te ofende es porque actúa según su propia ignorancia. Esta frase parece simple, pero encierra una sabiduría profunda. Cuando alguien lanza palabras de desprecio, crítica o humillación, en realidad está proyectando hacia afuera el desorden que lleva por dentro. La agresividad, la envidia y la maldad casi siempre son espejos de lo que el otro no puede resolver en sí mismo. No se trata de ti, se trata de él. Esta conciencia cambia completamente el juego, porque al recordarlo, dejas de tomar el insulto de manera personal y pasas a verlo como reflejo de la limitación del otro. Piensa, por ejemplo, en una mujer que decide cambiar de carrera después de los 40. Ella está feliz con su elección, pero alguien, tal vez un familiar, lanza una crítica. Eres demasiado vieja para eso. El primer impulso es sentirse disminuida, como si la frase fuera un espejo de la realidad. Pero, en realidad, ese comentario revela más sobre la mente limitada de quien lo dijo que sobre sus posibilidades. Es el otro diciendo: yo no tendría el valor de cambiar, así que creo que tú tampoco puedes. El insulto, en ese caso, no describe la verdad sobre ti, solo la prisión mental del otro. Separar el insulto de quién eres exige claridad sobre tu identidad. Y aquí entra un punto esencial. Necesitas conocerte, necesitas tener conciencia de tus virtudes, de tus valores, de tus elecciones, porque cuanto más enraizada estés en tu propia verdad, menos vulnerable estarás a las opiniones externas. Imagina un árbol con raíces profundas. Pueden venir vientos fuertes, tormentas, pero no se dobla fácilmente porque está firmemente plantado. Lo mismo ocurre con una mente fortalecida por la conciencia de quién es. Cuando alguien dice algo ofensivo, eso no encuentra espacio para penetrar, porque ya sabes quién eres de verdad. Epicteto decía: cuando alguien te llame burro, recuerda que no estás obligado a creerlo. Esta idea parece obvia, pero es liberadora. El insulto es como un regalo, solo tiene valor si lo aceptas. Si alguien te entrega un paquete envuelto en rabia y tú dices: gracias, pero eso no es mío, el paquete vuelve a las manos de quien lo trajo. Ese es el poder de separar el insulto de tu identidad. No necesitas cargar con lo que no te pertenece. Claro, eso no significa ignorar toda y cualquier crítica. Existe una diferencia entre crítica constructiva e insulto. La crítica nace del deseo de ayudar, de orientar. El insulto nace del deseo de herir.
Y aquí está la prueba. Cuando escuches palabras duras, pregúntate, ¿esto es útil? ¿Es algo que puedo usar para crecer o es solo veneno? Si es veneno, deséchalo inmediatamente. Si hay algún aprendizaje escondido allí, aprovéchalo sin absorber la intención maliciosa. Ese filtrado es lo que transforma la ofensa en oportunidad. En la práctica, esta separación puede ejercitarse en pequeños momentos de la vida cotidiana. Cuando un compañero de trabajo ironiza tu esfuerzo, en lugar de interiorizarlo, pregúntate, ¿esto es verdad sobre mí o sobre él? Cuando alguien te llama egoísta porque decidiste priorizarte, recuerda, muchas veces el insulto es solo la proyección de la frustración del otro por no tener el mismo valor. Cuando un desconocido en la calle dice algo grosero, date cuenta, esa persona ni siquiera sabe quién eres. Luego, ¿cómo podría decir la verdad sobre ti? La madurez estoica está en comprender que el insulto no toca tu esencia. Solo alcanza la superficie. Lo que eres de verdad, tu integridad, tus elecciones, tu dignidad, permanece intacto, intocable. Es como intentar arrojar barro al sol. Por más que se intente, el barro nunca llega hasta allí. Como mucho cae sobre quien lo lanzó. Así también eres tú cuando aprendes a no confundirte con lo que dicen. Hay también un aspecto liberador en darte cuenta de que no es tu responsabilidad cambiar la opinión de quien te insulta. Muchas veces gastamos energía intentando convencer al otro de que está equivocado, pero en el fondo eso es inútil. Quien insulta no está abierto al diálogo. El insulto es una decisión, no un accidente. La respuesta más sabia es no permitir que esa decisión se convierta en tu verdad. Cuando entiendes esto, dejas de luchar contra el viento y pasas a caminar firme en tu propia dirección. Séneca escribió, «Nadie puede herirte sin tu consentimiento». Y eso es tan real como simple. El insulto solo se convierte en herida cuando le das permiso para entrar. Si niegas ese permiso, no tiene poder. Esa es la separación que transforma. No se trata de fingir que no escuchaste, sino de reconocer, escuché, pero no acepto. Eso no me define. Con el tiempo, esa postura se vuelve natural. Te das cuenta de que cada insulto es solo una oportunidad de reafirmar quién eres, de fortalecer tu convicción. Es casi como una prueba. Un examen práctico de que tu identidad no depende de palabras externas. Y cuando eso sucede, sientes algo raro. Libertad. La libertad de ser quien eres, sin moldearte a lo que dicen. Separar el insulto de quien eres es el segundo secreto estoico para responder con inteligencia. Porque lo que el otro dice no puede cambiar la verdad sobre ti. Solo tú tienes ese poder. Y cuando te niegas a entregar ese poder, descubres una paz que ningún ataque es capaz de robar. Secreto 3. El insulto como espejo. Muchas veces, cuando alguien nos insulta, lo que está sucediendo no es una revelación sobre quién somos, sino un reflejo de lo que existe dentro de la propia persona. El insulto es como un espejo que, en lugar de mostrar tu verdad, muestra la sombra del otro. Ese es uno de los secretos más importantes del estoicismo. Percibir que la manera en que alguien habla de ti, principalmente en momentos de ira o desprecio, revela mucho más sobre la mente, el carácter y los dolores de esa persona que sobre ti. El filósofo estoico Epicteto decía que las personas no se perturban con las cosas, sino con la opinión que tienen de ellas. De la misma forma, cuando alguien intenta herirnos con palabras, en realidad está exhibiendo su opinión distorsionada, moldeada por limitaciones, traumas, envidia o ignorancia. Piensa en una situación cotidiana. Una mujer decide priorizarse, comienza a decir no a demandas que la asfixiaban y de repente la llaman egoísta. ¿Será que esa palabra refleja la verdad sobre ella?
¿O será que revela la incomodidad de la otra persona, que antes se beneficiaba de su exceso de disponibilidad? En ese caso, el insulto es un espejo, pero no de lo que ella es, sino de lo que el otro siente al perder el control sobre ella. Al verlo de esta forma, el peso de la ofensa disminuye. La conciencia de que el insulto dice más sobre quien lo lanzó que sobre quien lo recibió, te devuelve el poder. Marco Aurelio, en sus reflexiones, recordaba que las personas actúan conforme a su comprensión del mundo. Cuando alguien actúa con maldad u hostilidad, lo hace porque cree que es lo correcto o porque no conoce otra forma de actuar. Entonces, cuando eres blanco de un insulto, puedes mirarlo como un reflejo de la visión limitada del otro. No es agradable, pero sí liberador. En lugar de pensar, esto habla de mí, pasas a pensar, esto muestra quién es él. Ese desplazamiento es una de las mayores formas de inteligencia emocional. Claro que este razonamiento exige práctica, porque en el calor del momento, el insulto duele. Toca puntos sensibles, despierta recuerdos antiguos y activa heridas que quizá aún no estén completamente cicatrizadas. Es precisamente por eso que necesitamos cultivar la claridad de que el insulto es un espejo. Al escuchar algo ofensivo, en lugar de preguntarte inmediatamente, ¿será que esto es verdad sobre mí?, intenta preguntar, ¿qué revela esto sobre la persona que lo dijo? Muchas veces verás allí envidia, inseguridad, frustración o simplemente falta de educación. Y de repente, aquello que parecía un ataque devastador pasa a ser solo un retrato del alma perturbada del otro. Este secreto tiene un efecto aún más profundo cuando pensamos en relaciones cercanas. ¿Cuántas veces críticas duras vienen de familiares, de amigos o incluso de la pareja? En esas situaciones, la tendencia es creer aún más en el insulto, porque viene de alguien que debería conocernos bien. Pero si observas con cuidado, te darás cuenta de que incluso en esos casos, las ofensas hablan más del otro que de ti. Cuando alguien proyecta en ti palabras de inferioridad, en realidad está confesando algo sobre su propia visión del mundo. Muchas veces está diciendo, yo no creo que podría lograrlo, así que tampoco creo que tú puedas. Otras veces simplemente está descargando su propio dolor, porque no sabe lidiar de otra forma. El insulto como espejo también nos invita a una postura de compasión y no de sumisión. No se trata de justificar el error del otro, sino de comprender que actúa a partir de sus propias limitaciones. Esta comprensión no significa aceptar el insulto, sino liberarse de él. Cuando miras una ofensa y ves allí el dolor ajeno, pierde peso. Es como si el espejo reflejara no tu imagen, sino la herida que el otro carga. Y, en ese momento, entiendes que no necesitas cargar eso contigo. Un ejemplo simple puede ilustrar esta idea. Imagina una mujer que decide cuidar más de su apariencia, cambiar de estilo, y escucha de alguien, estás intentando parecer joven, pero no sirve de nada. Esa frase a primera vista es cruel, pero cuando la miramos como espejo, lo que vemos es una persona incapaz de lidiar con su propio paso del tiempo. Alguien que quizá no tiene el valor de cambiar o que carga inseguridad sobre envejecer. El insulto no es sobre ti, es sobre el miedo del otro a mirarse a sí mismo. En la práctica puedes ejercitar este secreto con una pregunta clave. Si esto no fuera sobre mí, ¿sobre quién sería? Esta simple reflexión ayuda a devolver el peso al lugar de donde vino. No necesitas cargar con el equipaje emocional del otro. Puedes simplemente reconocer, esto no habla sobre quién soy, habla sobre quién eres tú. Al adoptar esta visión, también comienzas a darte cuenta de que muchas ofensas no merecen respuesta.
Porque si el insulto es solo un espejo, intentar defenderte es como discutir con la imagen en el vidrio. No sirve de nada. El espejo seguirá reflejando lo que ya existe en la persona. La sabiduría estoica está en reconocer que no puedes cambiar el reflejo, pero sí puedes elegir no identificarte con él. Séneca, en una de sus cartas, escribió que la ofensa solo duele cuando encuentra espacio dentro de nosotros. Si no hay espacio, si no hay duda sobre quién eres, el insulto pasa por ti como el viento. Sopla, hace ruido, pero no derriba. Es por eso que trabajar el autoconocimiento es esencial. Cuanto más claro estés sobre tu identidad, más fácil será ver los insultos como espejos. No se adhieren a ti, solo resbalan. Esta visión es una forma de liberación, porque cuando entiendes que la ira del otro es reflejo de su alma, dejas de cargar la responsabilidad. Ya no necesitas justificarte, ni disminuirte, ni culparte. Lo que el otro dice es de él. Lo que tú eres, solo tú lo sabes, y esa es la diferencia que transforma. Secreto 4. La pausa estratégica. Existen momentos en que un insulto llega como un golpe inesperado. Es rápido, repentino, y todo dentro de nosotras pide una reacción inmediata. El corazón se acelera, la mente se calienta, la boca casi dispara palabras que más tarde se transformarán en arrepentimiento. Es exactamente en ese punto que el estoicismo nos enseña un secreto fundamental: la pausa estratégica. No es solo el silencio, sino la capacidad de contener la reacción en el momento exacto en que parece inevitable. Esa pausa puede durar apenas unos segundos, pero tiene el poder de cambiar completamente el rumbo de una situación. Epicteto decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esa frase cobra vida cuando pensamos en la pausa frente a una provocación, porque es en esa pausa donde la verdadera libertad aparece. El insulto llega, la emoción intenta tomar el mando, pero tú eliges no ser esclava de ese impulso. Esa elección parece pequeña, pero es, en realidad, grandiosa. Porque la mayoría de las personas no lo consigue. La mayoría se deja llevar por la ola de la ira, responde de inmediato y después se da cuenta de que cayó en una trampa. La pausa estratégica es tu oportunidad de no caer. Es la ocasión de respirar, de reconectarte contigo misma y de recordar que no estás obligada a responder nada en el calor del momento. Imagina, por ejemplo, una reunión en la que alguien hace una crítica injusta sobre tu trabajo. El impulso es replicar en el mismo instante, pero si respiras hondo, observas, cuentas hasta 10 mentalmente, algo diferente sucede. La energía de la sala cambia. Las personas esperan que pierdas el control, pero no das ese espectáculo. Al contrario, cuando abres la boca, ya no es la ira la que habla, es tu razón. Y en ese instante, el respeto crece. Esa pausa no es solo un truco de comportamiento, es un ejercicio de poder interno. Marco Aurelio decía que la ira es una forma temporal de locura. Cuando respondemos inmediatamente a un insulto, es exactamente esa locura la que toma el control. La pausa es como un antídoto. Es el momento en que extraes el veneno antes de que se esparza por el cuerpo. Unos segundos de respiración profunda pueden evitar días de arrepentimiento. Claro que esta práctica exige entrenamiento. Al principio puede parecer imposible contener el impulso, pero piénsalo como si fuera un ejercicio físico. Nadie empieza levantando pesas enormes. Se comienza con cargas pequeñas, fortaleciendo los músculos. De la misma forma, comienza practicando pausas en situaciones simples, en el tráfico, cuando alguien toca la bocina agresivamente, en casa, cuando una palabra atravesada casi se escapa, en el supermercado, cuando alguien te mira de arriba a abajo.
Cada vez que te contienes, aunque sea por unos segundos, fortaleces tu autocontrol. Lo interesante es que esa pausa, además de protegerte, desarma al otro. Quien insulta espera una reacción inmediata. Cuando no la recibe, pierde el ritmo. Es como si lanzara la pelota con toda la fuerza y ésta no regresara. El silencio, aliado a la pausa, crea un vacío incómodo que revela la inseguridad de quien atacó. Muchas veces es en esa laguna donde el ofensor se pierde, se contradice o incluso se avergüenza. Tú, en cambio, mantienes la serenidad y demuestras, sin necesidad de explicar nada, que estás en un nivel diferente. Pero la pausa no es solo defensa, es también oportunidad. Es en ese pequeño intervalo donde puedes elegir cuál será tu respuesta. Tal vez sea el silencio absoluto, tal vez sea una pregunta calma que devuelva el peso al otro. ¿Qué exactamente quisiste decir con eso? Tal vez sea un cambio de tema, mostrando que no vas a perder tiempo con mezquindades. Esa libertad de elección solo existe porque te diste la pausa. Sin ella, es la emoción la que elige por ti. Un ejemplo práctico ayuda a visualizar. Imagina que alguien, en público, dice algo ofensivo sobre ti. El instinto pide que devuelvas en la misma moneda. Pero en vez de eso, respiras, miras directamente y permaneces algunos segundos en silencio. Esos segundos parecen una eternidad para quien ofendió. El público siente el peso de tu calma y, cuando finalmente hablas, la frase sale clara, firme, sin temblor. Es en esa diferencia de tiempo donde la inteligencia se manifiesta. La pausa transformó el ataque en escenario para tu dignidad. Séneca decía que la ira, cuando no está controlada, nos hace parecer ridículos. ¿Cuántas veces hemos visto discusiones en las que la persona que más grita es también la que más pierde credibilidad? La pausa evita ese ridículo. Preserva tu imagen, tu postura, tu autoridad. Y lo más importante, preserva tu paz interior. Porque después de que el momento pasa, no cargas el peso de haber perdido el control. Al contrario, sientes orgullo de haberte mantenido firme. Y aquí está otro beneficio de la pausa. No solo impide respuestas impulsivas, sino que también muestra al mundo que eres una mujer de autocontrol. Eso inspira respeto. En una sociedad en la que todo es inmediatista, en la que todos quieren la última palabra, quien sabe pausar se destaca. La pausa es una forma silenciosa de decir: no soy controlada por ti ni por la situación. Soy controlada por mí misma. Este secreto estoico es como un escudo invisible. No elimina el ataque, pero lo vuelve inofensivo. La pausa estratégica te coloca de nuevo al mando, y eso es algo que nadie puede quitarte. Por eso, la próxima vez que sientas la urgencia de reaccionar, recuerda, unos segundos pueden salvarte de días de arrepentimiento. Inspira profundo, detente, mira a los ojos y solo después, si realmente vale la pena, elige tu respuesta. Esa es la diferencia entre vivir como prisionera de las emociones o como dueña de ti misma. Esa pausa estratégica no es solo una técnica de comunicación, sino un estilo de vida. Refleja una mente entrenada, un alma fortalecida y un corazón que no se deja llevar por la tormenta. No te apresures en reaccionar. Date a ti misma el regalo del tiempo, porque en ese intervalo encuentras no solo la respuesta correcta, sino también la versión más sabia de ti misma. Secreto 5. Responder con preguntas. Existe un poder especial en responder a un insulto no con otra ofensa, ni con silencio absoluto, sino con una pregunta. La mente humana funciona de manera curiosa. Cuando alguien es cuestionado, se ve obligado a reflexionar, aunque sea por un instante. Y es en ese instante cuando la máscara cae. El insulto, que parecía tan firme y lleno de convicción,
Muchas veces se revela vacío cuando devolvemos una simple pregunta. ¿Qué exactamente quisiste decir con eso? Esta técnica es antigua, pero al mismo tiempo profundamente actual, y en el estoicismo encontramos la base para entender su fuerza. Marco Aurelio escribió que debemos siempre cuestionar las impresiones, no aceptarlas ciegamente. Cuando alguien nos ofende, en lugar de absorber la ofensa como verdad, podemos interrogarla. Y al interrogarla, exponemos su fragilidad. Responder con preguntas tiene varios efectos. El primero es desarmar al ofensor. Él esperaba gritos, lágrimas o un contraataque, pero recibe algo inesperado, una interrogación calma. Esa calma desconcierta. Muchas veces, el agresor no sabe cómo reaccionar, porque no estaba preparado para sostener lo que dijo. El insulto, al fin y al cabo, es casi siempre impulsivo, superficial, y no resiste a un examen racional. Al preguntar, obligas al otro a pensar, y en esa reflexión él percibe que su ofensa no se sostiene. El segundo efecto es reposicionarte en la escena, sin elevar la voz, sin perder la elegancia. Asumes el control. Quien lanza el insulto cree estar al mando, porque imagina que dictará tu reacción. Pero cuando devuelves con una pregunta, cambias el eje de la conversación. Ahora es él quien necesita explicarse. Ya no estás en la posición de acusada, sino en la de jueza, evaluando la respuesta que dará. Eso, por sí solo, ya transmite fuerza. Piensa en una situación práctica. En el trabajo, un colega suelta una frase malintencionada. Tú solo estás aquí por suerte. La reacción común sería defenderse, explicar todo el esfuerzo, intentar probar tu valor. Pero si en vez de eso miras calmamente y preguntas, «¿Suerte? ¿Qué quieres decir con eso?», la dinámica cambia completamente. El peso pasa a estar en el otro, que ahora necesita sostener la acusación. Tal vez tartamudee, tal vez esquive, tal vez se avergüence. De cualquier manera mostraste que no aceptas ofensas sin fundamento, pero lo hiciste sin rebajarte a su nivel. Este tipo de respuesta exige, claro, autocontrol, porque en el calor del insulto, el impulso es replicar. Pero aquí está la belleza del estoicismo. Nos entrena a transformar impulsos en elecciones conscientes. Epicteto decía que no podemos controlar lo que los otros dicen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y al elegir responder con una pregunta, transformas el insulto en exposición de la debilidad ajena. Otro ejemplo. En una reunión familiar, alguien comenta de forma agresiva: «Nunca tienes tiempo para nadie, solo piensas en ti». Esa frase podría fácilmente generar una explosión de justificaciones, lágrimas o gritos. Pero puedes, con calma, devolver: ¿por qué piensas eso? Esa pregunta no es defensa, es provocación en el mejor sentido de la palabra. Hace que el otro mire hacia sí mismo, repiense si lo que dijo es verdad o solo fruto del resentimiento. Muchas veces, solo el acto de cuestionar ya hace que la acusación pierda fuerza. Y aquí está un punto importante. La pregunta no necesita ser irónica, ni cargada de sarcasmo. Al contrario, debe ser simple, directa y calma. La ironía puede sonar como ataque y reavivar el conflicto. En cambio, la pregunta sincera suena como búsqueda de claridad. Y es precisamente por eso que desconcierta tanto. Porque el ofensor no esperaba diálogo, sino guerra. Responder con preguntas también te protege internamente. En lugar de absorber la ofensa como algo personal, la transformas en objeto de análisis. Al preguntar, te distancias emocionalmente del ataque y pasas a observarlo como un fenómeno externo. Esto preserva tu paz interior, porque deja claro que el insulto no es una verdad sobre ti, sino solo una afirmación que necesita ser examinada. En la vida práctica hay varias formas de aplicar este secreto.
Si alguien dice, ¿eres incapaz de hacer eso?, pregunta, ¿qué te hace pensar eso? Si alguien afirma, ¿te ves ridícula vestida así?, pregunta, ¿qué exactamente en esta ropa te molesta tanto? Si alguien dice, nunca aciertas, pregunta, ¿nunca? ¿Puedes darme un ejemplo? Estas preguntas, dichas con calma, revelan la inconsistencia de la ofensa. Casi siempre, quien ofende no tiene una respuesta sólida, porque no había verdad en lo que dijo. Además, la pregunta muestra madurez. En un mundo donde todos están listos para pelear, quien sabe cuestionar demuestra inteligencia. Es como si dijeras, no voy a gastar mi energía en una guerra inútil, pero si quieres acusarme, tendrás que sostenerlo. Esto no solo preserva tu dignidad, sino que inspira respeto. Las personas que observan desde afuera perciben la diferencia entre quien reacciona con impulsividad y quien responde con inteligencia. Séneca, en sus cartas, advertía que no debemos precipitarnos en aceptar las impresiones. Al transformar un insulto en pregunta, aplicas exactamente eso. No lo aceptas de inmediato, lo investigas, y esa investigación muchas veces revela el vacío. Es en ese vacío donde el insulto se deshace. En el fondo, responder con preguntas es una forma de devolver la responsabilidad a quien intentó lanzarte un peso que no te pertenece. En lugar de cargar el insulto, lo devuelves pidiendo explicaciones. Es como decir, yo no voy a asumir esto. Si es tuyo, explica por qué lo dijiste. Ese movimiento devuelve el paquete envenenado a las manos de quien lo trajo. Y quizá el efecto más hermoso de esta práctica sea darte cuenta de que no necesitas gritar para defenderte, no necesitas llorar, no necesitas suplicar reconocimiento. Basta con una pregunta firme, calma y directa para mostrar que no serás manipulada. Esa postura comunica más que 1000 palabras. Muestra que tienes claridad, presencia y fuerza interior. Secreto 6. La ironía elegante, sin agresividad. Hay momentos en que el insulto no merece silencio total ni una pregunta calma, pero tampoco pide una reacción agresiva. Es en esas situaciones donde entra un recurso poderoso, usado por personas sabias a lo largo de la historia, la ironía elegante. Diferente del sarcasmo corrosivo que hiere y crea aún más conflicto, la ironía elegante es sutil, ligera e inteligente. No rebaja, no ofende, pero coloca al agresor en su debido lugar sin que pierdas la postura. Es una forma de mostrar que no solo no te afectaste, sino que además lograste transformar el ataque en algo casi ridículo, sin esfuerzo. El estoicismo nos enseña a no luchar contra cada ofensa como si fuera una batalla mortal, sino a elegir lo que realmente merece nuestra energía. La ironía elegante es un ejemplo práctico de esto. En lugar de gastar palabras intentando justificarte o replicar, devuelves con ligereza. Un comentario que por fuera parece simple, pero por dentro lleva un mensaje claro. No me dejo afectar por lo que dices. Marco Aurelio escribía que la mejor manera de responder a un ataque es mostrar que no logró alcanzar tu alma. La ironía elegante es justamente esa respuesta visible. Imagina la escena. Alguien en un tono malicioso dice en público, «Vaya, estás trabajando tanto que ya pareces cansada». Lo que muchos harían sería justificarse o incluso discutir. Pero tú, con una leve sonrisa, respondes, «¡Qué observación creativa! Nunca lo había pensado». Esa respuesta no pelea, no entra en el juego, pero revela que no te sentiste ofendida. Al contrario, muestra que tienes presencia de ánimo. El resultado: el ofensor pierde el impacto del ataque y los demás perciben tu inteligencia. La ironía elegante tiene ese poder porque rompe la expectativa. El insulto siempre se lanza con la intención de provocar una reacción emocional. Cuando, en lugar de eso,
Respondes con algo ligero, inesperado. La situación cambia de tono. Es como si la energía pesada de la ofensa se deshiciera frente a tu ligereza. El ofensor se siente fuera de lugar y tú mantienes el control. Es importante destacar que la ironía elegante no es burla. Burlarse o ridiculizar al otro puede parecer tentador, pero la mayoría de las veces genera más conflicto y te lleva al mismo nivel. La elegancia está en responder de forma que sea imposible acusarte de haber actuado con maldad. Tu tono es tranquilo, casi cordial, pero cargado de significado. El agresor entiende el mensaje, pero no puede señalarte diciendo que lo ofendiste. Es una forma de inteligencia social que protege tu imagen y preserva tu paz. Epicteto nos recordaba que debemos entrenarnos para ver cada situación no como ofensa, sino como oportunidad de ejercitar la virtud. La ironía elegante es exactamente ese ejercicio. En lugar de reaccionar con ira, ejercitas la ligereza, la creatividad, la presencia de ánimo. Es como decirte a ti misma, no voy a dejar que esto me arrastre hacia abajo. Lo voy a transformar en algo que él no esperaba. Esa actitud, repetida a lo largo del tiempo, crea una fuerza interior admirable. Otro ejemplo práctico, en una cena, alguien suelta la clásica frase venenosa: hablas demasiado, deberías escuchar más. Una respuesta agresiva sería: y tú deberías quedarte callado. Eso solo generaría pelea, pero la ironía elegante puede aparecer así: qué bueno que alguien lo notó, al menos no pasó desapercibida. La frase es ligera, pero deja claro que no te sientes disminuida. El ataque pierde fuerza porque no encontró resistencia, encontró inteligencia. Hay también situaciones en las que la ironía elegante puede venir en forma de humor. El humor es un arma poderosa contra los insultos, porque muestra que no tomaste aquello en serio. Y nada es más frustrante para quien quería herirte que darse cuenta de que simplemente no le diste importancia. Séneca decía que no debemos molestarnos con cosas pequeñas, porque no merecen tanto espacio en nuestra vida. Transformar un ataque en motivo de humor es poner en práctica ese principio. Es una manera de decir que aquello no tiene peso suficiente para robar tu serenidad. Pero, ¿cómo practicar esta habilidad? Primero, es necesario mantener la calma. La ironía elegante solo funciona si viene acompañada de ligereza genuina y no de ira disfrazada. Segundo, es importante elegir bien las palabras. Frases cortas, sutiles y dichas con un tono tranquilo funcionan mejor. Tercero, es necesario entrenar la mente para no tomar el insulto como algo personal. Cuando entiendes que la ofensa es reflejo del otro, como vimos antes, se vuelve mucho más fácil responder sin afectarse. Un ejercicio útil es observar situaciones del día a día e imaginar posibles respuestas ligeras. No se trata de memorizar frases hechas, sino de entrenar la mentalidad. Cuanto más ejercites esa ligereza, más natural se vuelve. Con el tiempo, notarás que frente a una provocación ya no surge ira, sino casi una curiosidad. ¿De qué forma puedo desarmar esto sin perder la elegancia? Ese cambio de perspectiva es liberador. Por supuesto que no toda situación pide ironía. Algunas piden silencio absoluto, otras piden una pregunta calma. La sabiduría está en sentir el momento, pero cuando sea posible usarla, la ironía elegante se convierte en una de las formas más bellas de mostrar autocontrol. No solo te proteges, sino que además transformas la escena en una prueba de tu inteligencia. Y, de paso, inspiras a los que están alrededor, porque todos perciben. Para responder con ligereza frente a un ataque se necesita fuerza. En el fondo,
La ironía elegante es una forma de victoria silenciosa. No es ruidosa, no es violenta, pero es certera. Muestra que no eres rehén de lo que otros dicen. Muestra que eres capaz de transformar veneno en ligereza, agresión en inteligencia, ofensa en arte. Y ese es uno de los secretos más poderosos que el estoicismo puede ofrecernos. La capacidad de vivir de tal forma que hasta los ataques se conviertan en escenario para demostrar tu grandeza. Secreto 7. Transformar el insulto en lección. Una de las ideas más revolucionarias del estoicismo es que todo lo que nos sucede puede ser usado a nuestro favor, incluso aquello que duele, humilla o parece injusto. El insulto, por más desagradable que sea, puede ser transformado en materia prima para tu crecimiento. Esta es una de las mayores pruebas de inteligencia emocional. En lugar de dejarte herir por el ataque, usar ese momento como una oportunidad de aprendizaje, de fortalecimiento e incluso de autoconocimiento. Claro que, en el instante en que oímos una ofensa, lo último en lo que pensamos es: ¿qué puedo aprender de esto? El instinto es defenderse, sentir rabia, cerrarse. Pero es justamente aquí donde la mirada estoica marca toda la diferencia. Marco Aurelio decía que la adversidad revela el carácter, y el insulto es una forma de adversidad cotidiana. Cuando alguien nos insulta, no solo intenta disminuirnos, está, sin saberlo, ofreciéndonos una oportunidad de ver cómo reaccionamos. La forma en que respondes a una ofensa es un espejo fiel de tu estado interior. Si explotas en rabia, quizá aún necesites trabajar el autocontrol. Si te sientes destrozada, tal vez necesites fortalecer la autoestima. Si logras mantener la calma e incluso extraer una lección, demuestras que ya alcanzaste un nivel más alto de sabiduría. El insulto, por lo tanto, funciona como una prueba, no para medir quién eres a los ojos del otro, sino para medir quién eres ante ti misma. Transformar el insulto en lección no significa aceptar la ofensa como verdad. Significa mirar más allá de las palabras y preguntar: ¿qué me puede enseñar esta situación? A veces la lección es simple: aprender a no dar poder a quien no lo merece. Otras veces la lección es más práctica. Quizá haya, en medio del ataque, un punto que puedas aprovechar para mejorar. Piensa, por ejemplo, en alguien que critica la manera en que te expresas en público. Hablas de una forma confusa. Si bien en tono de insulto lo natural es ofenderse, pero si logras filtrar la maldad y observar solo el contenido, puedes usarlo como una invitación a perfeccionar tu comunicación. Así, hasta una ofensa se convierte en un peldaño. Epicteto nos recordaba constantemente que no controlamos lo que nos sucede, pero sí podemos controlar lo que hacemos con lo que nos sucede. Esta es la esencia de transformar el insulto en lección. Tomar algo que fue lanzado como veneno y convertirlo en remedio. Quien mira desde fuera puede incluso encontrarlo extraño, pero es exactamente eso lo que da al estoico su fuerza. La capacidad de usar incluso el ataque como una oportunidad de evolución. Es como si el mundo, al intentar herirte, sin querer te ofreciera un gimnasio para fortalecer tu mente. Piensa también en cómo esto cambia la dinámica de tu vida. Mientras muchas personas pasan días rumiando palabras ofensivas, desgastándose emocionalmente, tú, al contrario, usas cada ataque como impulso. En lugar de quedarte paralizada por el dolor, te preguntas: ¿qué puedo aprender de esto? Y de repente, aquello que parecía una carga se transforma en herramienta. La ofensa ya no es un peso, sino un maestro disfrazado. Un ejemplo cotidiano puede ilustrarlo bien. Imagina que en una discusión alguien te llama impaciente. Tu impulso es negar, justificarte, mostrar que estás en control. Pero al reflexionar, te das cuenta de que hay momentos en los que, de hecho, la impaciencia aparece.
El insulto no es justo en el tono en que fue dicho, pero revela algo que puedes trabajar. Y así, sin darle la razón al ofensor, extraes un beneficio para ti misma. Esa es la gran diferencia. No se trata de validar la maldad, sino de extraer de ella lo que sea útil. Otra lección posible es aprender sobre el otro. Muchas veces, el insulto muestra exactamente dónde está herido el otro. Alguien que critica tu libertad, quizás sea prisionero de sus propias elecciones. Alguien que se burla de tu confianza, quizá luche en secreto contra la inseguridad. Observar esto te enseña no solo sobre él, sino sobre cómo las personas proyectan en nosotros lo que no soportan en sí mismas. Esta conciencia aumenta tu comprensión del mundo y fortalece tu capacidad de lidiar con personas difíciles sin desgastarte. Séneca decía que la verdadera sabiduría es transformar obstáculos en camino. El insulto, visto bajo esa lente, deja de ser un obstáculo emocional y se convierte en carretera hacia tu madurez. Cada vez que practicas esta transformación, percibes que ya no te afectas como antes. Las palabras empiezan a chocar contra una armadura invisible y en lugar de herir, resuenan y enseñan. En la práctica, ¿cómo hacer esto? El primer paso es respirar y distanciarse emocionalmente de la ofensa. No te sumerjas de inmediato en el dolor. Pregúntate, ¿hay algo útil aquí? El segundo paso es filtrar. Si hay algo que realmente pueda ayudarte a crecer, aprovéchalo. Si no hay nada, la lección es precisamente no dar poder a quien solo quiere disminuirte. El tercer paso es agradecer internamente la oportunidad de entrenar tu fuerza. Puede parecer extraño, pero es poderoso. Cada insulto es una oportunidad de fortalecer tu paciencia, tu calma y tu claridad. Transformar insulto en lección también genera algo que pocos perciben: respeto. Quien está afuera, al ver que lidias con los ataques de esa forma, percibe que no es fácil derribarte. No eres una mujer que se desespera con palabras, sino alguien que las transforma en aprendizaje. Eso genera admiración, porque todos saben lo difícil que es no dejarse afectar. Tu postura se convierte en ejemplo y muchas veces inspira a otros a hacer lo mismo. Transformar el insulto en lección es elegir crecer en lugar de sufrir. Es elegir ser dueña de ti misma y no víctima del otro. Es entender que la vida siempre nos dará motivos para reaccionar con rabia, pero que cada ofensa puede ser una invitación a evolucionar. Secreto 8. La grandeza del desprecio. Algunos insultos no merecen respuesta, ni preguntas, ni ironía. Algunos insultos merecen solo el más absoluto desprecio. Y ese desprecio no es indiferencia fingida, sino una elección consciente de no dar valor a lo que no tiene valor. El verdadero desprecio nace de una fuerza interior tan grande que simplemente no reconoce el insulto como algo digno de atención. Es como si alguien arrojara piedras contra el cielo. Caen de vuelta, porque nunca podrían alcanzar lo infinito. Así también debe ser tu postura frente a ciertas palabras, dejarlas caer en el vacío, sin tocar tu esencia. El desprecio, cuando se practica con grandeza, es una forma de silencio superior. No es el silencio tenso de quien traga en seco para no reaccionar, sino el silencio sereno de quien realmente no se deja afectar. Este es uno de los secretos más difíciles de aplicar, porque exige desapego, exige comprender en el fondo del alma que lo que el otro piensa o dice no tiene ningún poder sobre quién eres. Marco Aurelio nos recordaba que las opiniones de los demás son como ecos pasajeros, incapaces de alterar la verdad de nuestra naturaleza. Cuando desprecias una ofensa, muestras que te niegas a ser prisionera de las opiniones ajenas. Lo más curioso es que el desprecio, por sí solo, ya es una respuesta. Comunica algo poderoso. No tienes importancia suficiente para merecer mi energía. Quien insulta espera reacción.
espera lágrimas, rabia, discusión. Cuando no recibe nada se siente pequeño, y ese vacío es muchas veces más doloroso que cualquier contraataque. El desprecio es como un espejo que muestra al ofensor su propia irrelevancia. Por eso tantos filósofos, no solo los estoicos, señalaron la importancia de no prestar atención a lo que no lo merece. Séneca escribió que nada es más humillante para quien insulta que percibir que no fue escuchado. Imagina una escena. Alguien en público lanza un comentario malicioso. Todos esperan tu reacción, pero permaneces tranquila, continúas haciendo lo que estabas haciendo, como si nada hubiera ocurrido. La sala siente la diferencia. El silencio se vuelve incómodo para quien atacó, porque revela que su intento de herirte fracasó. No solo no respondiste, sino que mostraste que la ofensa ni siquiera era digna de tu atención. Ese desprecio sereno transforma la escena en victoria silenciosa. Pero no es fácil llegar a ese punto. Nuestro instinto pide reacción, el ego exige respuesta, quiere probar que es fuerte, quiere mostrar que no acepta ser atacado. El desprecio, en cambio, exige humildad y madurez. Es necesario abandonar la necesidad de demostrar algo a alguien. Es necesario confiar tanto en tu propio valor que ninguna palabra ajena sea capaz de sacudirlo. Ese es el verdadero poder, no reaccionar por orgullo, sino elegir la paz, porque ya sabes quién eres. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que no está bajo nuestro control. Las palabras de los demás nunca lo estarán. El desprecio es justamente la práctica de esa enseñanza. Cuando alguien te insulta, no puedes controlar lo que se dijo, pero sí puedes controlar el espacio que le darás dentro de ti. El desprecio es el acto de no abrir espacio. Es la negativa consciente de cargar un peso que no te pertenece. En la práctica, ¿cómo aplicar el desprecio? Primero, aprende a observar sin absorber. El insulto puede llegar a tus oídos, pero no necesita penetrar tu mente. Deja que pase, como el viento que sopla y pronto desaparece. Segundo, entrena la indiferencia activa. Continúa tus acciones como si nada hubiera pasado. Si estabas hablando, continúa. Si estabas sonriendo, mantén la sonrisa. Si estabas caminando, sigue adelante. Ese gesto muestra que el ataque no interrumpió tu flujo. Tercero, cultiva dentro de ti la conciencia de que tu dignidad no depende de aprobación. Eso refuerza la base para que el desprecio sea verdadero y no solo un disfraz. Un ejemplo práctico. En el trabajo, alguien lanza una broma ofensiva para llamar la atención del grupo. Si respondes, le das al otro el escenario que quería. Si te afecta, refuerzas el ataque. Pero si lo ignoras completamente, continúas la reunión sin alterar el tono. Quien parece pequeño es el ofensor. Él lanzó el anzuelo, pero no lo mordiste. Y el grupo percibe quién realmente mantuvo la grandeza. Otro ejemplo. En casa, alguien repite una crítica injusta, intentando provocar una reacción. En lugar de responder, continúas haciendo lo que estabas haciendo, con serenidad. El otro puede insistir, puede provocar, pero cuanto más insiste, más obvia se vuelve su debilidad. Tu desprecio silencioso muestra que no te dejas manipular. Este secreto también tiene un efecto interior poderoso. Cuando desprecias una ofensa, percibes que no necesitas gastar energía en pequeñas guerras. Descubres que tu paz vale más que la necesidad de tener la razón. Descubres que puedes elegir dónde colocar tu atención y que muchas veces la elección más inteligente es simplemente no ponerla en nada que venga de la maldad ajena. Esa elección genera ligereza. Dejas de cargar resentimientos, dejas de perder noches de sueño, dejas de gastar horas repitiendo mentalmente discusiones inútiles. El desprecio
libera. Es claro que habrá momentos en que el desprecio parecerá difícil, principalmente cuando el insulto viene de alguien cercano, de quien esperabas apoyo. En esos casos, el ejercicio es aún más profundo. Significa comprender que incluso las personas más cercanas pueden fallar y que aún así no necesitas aferrarte a sus palabras. El desprecio aquí no es desamor, sino autoprotección. Es recordar que el dolor del otro no necesita convertirse en herida tuya. La grandeza del desprecio está en mostrar que no necesitas luchar todas las batallas, que no todo ataque merece respuesta, que muchas veces la mayor victoria es simplemente no rebajarse. Secreto 9. La práctica del amor fati. Los estoicos tenían una expresión poderosa que resumía una de sus mayores virtudes: amor fati, el amor al destino. No se trata solo de aceptar los acontecimientos, sino de amarlos como parte necesaria de la vida. Esto incluye las alegrías, las pérdidas, los desafíos y sí, hasta los insultos. Para la mente común, amar algo que nos hiere parece absurdo, pero para la mente estoica es justamente esa actitud la que transforma todo en fuerza. Porque cuando amas incluso aquello que parece desagradable, lo que podría destruirte se convierte en parte de tu construcción. Cuando alguien te insulta, la reacción instintiva es sentirte injusticiada, herida, disminuida. Pero la práctica del amor fati te invita a ver ese insulto no como un accidente, sino como una pieza necesaria de tu historia. Está allí para enseñarte, para fortalecerte, para pulir tu carácter. Marco Aurelio decía: un fuego vivo transforma en su llama todo lo que se arroja en él. De la misma forma, cuando practicas el amor fati, transformas el insulto en combustible. No apaga tu llama, sino que la alimenta. Imagina estar en el tráfico y que alguien grite una ofensa gratuita. En lugar de dejar que la rabia te domine, puedes pensar: este momento también forma parte de mi camino. Me da la oportunidad de entrenar paciencia. El insulto, en ese instante, deja de ser una agresión y se convierte en ejercicio. Es lo mismo cuando alguien en el trabajo intenta disminuirte delante de los demás. Puedes elegir sufrir o puedes pensar: esta es mi oportunidad de mostrar autocontrol y sabiduría. El amor fati no niega la dificultad, sino que la acoge como parte necesaria de tu evolución. Epicteto nos recordaba que la vida está hecha de eventos que no podemos controlar y que nuestra libertad está en elegir cómo reaccionamos. El amor fati es la forma más profunda de esa elección. Es mirar cada situación, incluso las más amargas, y decir: lo acepto, lo amo, esto también me forma. Esta mentalidad le quita el poder destructivo al insulto, porque si eres capaz de amar incluso lo que se dice contra ti, nada más puede herirte de verdad. Y aquí está el detalle. Amar el destino no significa gustar de ser insultada o colocarte en situaciones de falta de respeto. Significa comprender que, si sucedió, forma parte del camino y que te corresponde a ti decidir qué harás con eso. Es elegir ver el insulto no como un fin, sino como materia prima. Esta postura trae una libertad que pocos conocen, porque te libera de la ilusión de que la vida solo debe traer cosas agradables. La vida trae de todo, y lo que define quién eres no es lo que recibes, sino cómo lo transformas. Un ejemplo aún más íntimo. Piensa en alguien de la familia que por dolor o resentimiento repite críticas injustas hacia ti. El instinto sería alejarse o reaccionar con rabia. Pero al practicar el amor fati, entiendes. Esa persona actúa así porque carga sus propios dolores. Su insulto es parte de tu destino, y al enfrentarlo con sabiduría creces en compasión y firmeza. No necesitas aceptar la ofensa como verdad, pero puedes aceptarla como oportunidad de entrenar tu corazón. El amor fati no elimina el dolor, pero lo transforma en sentido.
Séneca decía que no debemos desear que las cosas ocurran como queremos, sino querer que ocurran como ocurren, y así seremos felices. Ese es el espíritu del amor fati. Cuando alguien te insulta, puedes desear que fuera diferente. Puedes sufrir porque la realidad no corresponde a lo que quisieras. O puedes aceptar que fue exactamente así como tenía que ser, y encontrar en ese momento una oportunidad de practicar virtudes que, sin el insulto, no tendrías cómo ejercitar. Es fácil estar tranquila cuando nadie te provoca. El verdadero entrenamiento está en estar tranquila cuando alguien intenta robarte la paz. La práctica del amor fati también impide que cargues rencor, porque al amar incluso lo que parece injusto, entiendes que nada fue en vano. Cada palabra dura, cada mirada de desprecio, cada comentario malicioso sirvió para construir algo en ti. Paciencia, claridad, resiliencia. Esta perspectiva cura porque transforma recuerdos dolorosos en peldaños de tu propia evolución. Miras hacia atrás y percibes, si no fuera por aquello, no habría aprendido lo que sé hoy. Así, hasta el insulto más cruel adquiere un nuevo significado. En la vida práctica, puedes entrenar el amor fati comenzando con pequeñas situaciones. Cuando alguien haga un comentario atravesado, en lugar de pensar, ¿por qué conmigo?, piensa, tenía que ser conmigo, porque soy capaz de lidiar con esto. Esta inversión lo cambia todo. El insulto deja de ser castigo y pasa a ser misión. No eres víctima, eres aprendiz. Y cada ofensa se convierte en material para tu fortaleza interior. Otra forma de entrenar es agradecer silenciosamente por el insulto. Esto parece imposible, pero es un gesto de poder. Cuando alguien te ofenda, en lugar de cargar rencor, di internamente, gracias por este entrenamiento. Este simple acto rompe el ciclo de la rabia y te devuelve el control. No solo sobrevives al ataque, sino que lo usas para florecer. Es como el loto que nace del lodo. Cuanto más barro, más hermoso se vuelve. El amor fati es, en el fondo, una invitación a vivir en paz con todo lo que llega. No significa pasividad, sino aceptación activa. Es mirar el insulto y decir, esto no me define, pero me enseña. Es el coraje de abrazar toda la vida, sin excluir las partes difíciles. Y cuando haces eso, algo extraordinario sucede. Nadie más tiene poder de herirte, porque transformaste incluso el ataque en aliado. Secreto 10. Reaccionar con bondad, la victoria final. Entre todas las formas de responder a un insulto, tal vez la más sorprendente y transformadora sea reaccionar con bondad. No la bondad ingenua que acepta todo y se deja pisar, sino la bondad consciente que nace de la fuerza interior y no de la debilidad. Esta respuesta es tan poderosa porque desarma completamente al agresor. Mientras él espera resistencia, rabia o lágrimas, lo que encuentra es generosidad, y esa generosidad no te disminuye. Al contrario, eleva tu dignidad a un nivel que ninguna ofensa puede alcanzar. Séneca decía que la mejor venganza es no asemejarse al ofensor, y reaccionar con bondad es exactamente eso. Es negarse a ser arrastrada al mismo suelo en el que el otro pisa. Cuando alguien te dirige palabras duras, tienes ante ti dos opciones: bajar a su nivel o permanecer en tu altura. La bondad es la elección de permanecer arriba. Muestra que no te dejas contaminar por el veneno, que tu esencia no cambia de acuerdo con la maldad ajena. Pero es importante entender que reaccionar con bondad no significa aplaudir la ofensa ni aceptar injusticias en silencio. Significa elegir una respuesta que no multiplica la oscuridad, sino que trae luz a la situación. Por ejemplo, alguien intenta humillarte en público diciendo algo cruel sobre tu apariencia. Podrías devolver otra crueldad, pero eso solo aumentaría la tensión. En lugar de eso, puedes responder con un elogio genuino. Curioso,
Siempre pensé que tenías buen gusto para la ropa. Este tipo de respuesta desarma al otro, porque no era lo esperado. Quien estaba listo para luchar recibe, en lugar de la espada, una flor. El choque es inmediato y la fuerza de tu postura queda registrada en la memoria de todos. Este tipo de actitud exige grandeza. No es fácil responder con bondad cuando alguien nos ataca. Es casi contra nuestra naturaleza instintiva, pero es justamente por eso que se vuelve tan impresionante. Cualquiera puede reaccionar con rabia. Pocas logran reaccionar con elegancia. La bondad consciente no es sumisión, sino dominio. Es mostrar que te controlas a ti misma y por eso nadie puede controlarte. Imagina también una situación familiar. Un pariente resentido dispara: «Nunca haces nada bien». La respuesta instintiva sería gritar o defenderse, pero eliges otro camino. Sé que dices eso porque te importa y agradezco tu preocupación. Esta respuesta no da razón a la crítica injusta, pero revela madurez. Mostraste que no necesitas devolver agresividad. El insulto, que antes parecía un arma, se vuelve inofensivo ante tu serenidad. Epicteto decía que no debemos desear que las personas sean como queremos, sino aceptarlas como son. Reaccionar con bondad es poner ese principio en práctica. Es entender que el otro solo puede ofrecer lo que tiene dentro de sí y que si lanza insultos es porque carga dolor o ignorancia. No necesitas reforzar ese dolor. Al contrario, puedes elegir no perpetuarlo. Esta elección no solo te transforma a ti, sino también la atmósfera a tu alrededor. Muchas veces, un gesto inesperado de bondad rompe un ciclo de hostilidad que podría durar horas, días o incluso años. La bondad también protege tu corazón. Cuando reaccionas con rabia, alimentas dentro de ti el mismo veneno que intentó herirte. Cuando reaccionas con bondad, mantienes tu interior limpio. No permites que el insulto se convierta en rencor o resentimiento. Sigues ligera, porque sabes que no llevaste dentro de ti la suciedad del otro. Esta es una forma de autocuidado. Ser bondadosa no es solo para el otro, es principalmente para ti misma. Es claro que esto no significa colocarse en situaciones de abuso. La bondad consciente no es debilidad, es elección. Puedes, sí, imponer límites, alejarte de personas tóxicas y proteger tu dignidad. Pero, mientras haces eso, puedes elegir no guardar odio. Puedes salir de una relación difícil sin rencor, solo con aprendizaje. Puedes cerrar una discusión con un gesto educado, aunque el otro no lo merezca. Porque, en el fondo, no reaccionas de acuerdo con el merecimiento del otro, sino de acuerdo con quién eliges ser. En la práctica, ¿cómo aplicar esa bondad? Puede ser algo simple, como responder a una crítica con una sonrisa. Puede ser agradecer por la opinión, incluso cuando vino en forma de ataque. Puede ser cambiar de tema de forma ligera, en lugar de entrar en la pelea. Puede ser reconocer algo positivo en la persona, incluso en medio del insulto. Cada una de esas elecciones muestra fuerza, no debilidad. Comunican que eres más grande que cualquier palabra maliciosa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que debemos actuar con justicia, incluso cuando seamos tratados con injusticia. Ese es quizás el aprendizaje más difícil de aplicar, pero también el más transformador. Porque al reaccionar con bondad, no solo te proteges a ti misma, sino que también enseñas al otro, aunque de forma silenciosa, una lección de grandeza. Muchas veces, la bondad es el único lenguaje capaz de tocar corazones endurecidos. Y hay aún un detalle. Reaccionar con bondad genera admiración. Quien observa percibe que se necesita ser muy fuerte para no devolver un insulto en la misma moneda. Esta postura inspira respeto,
e incluso envidia positiva, porque todos saben lo difícil que es mantener la calma. Tu reacción se convierte en ejemplo y al final el insulto que debería disminuirte termina elevando tu imagen. En el fondo, la bondad es la victoria final, porque cuando logras responder al mal con el bien, muestras que nada puede derribarte. Muestras que tu esencia no depende del comportamiento de los demás, sino de tu elección consciente. Y cuando practicas esto descubres algo profundo. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nadie tiene poder de definirte. Lo que te define son tus elecciones. Y al elegir reaccionar con bondad, te pruebas a ti misma y al mundo que tu fuerza no está en herir, sino en permanecer íntegra, serena y luminosa frente a la oscuridad. Esa es la verdadera victoria. Llegando hasta aquí, tal vez hayas notado que los insultos nunca fueron el verdadero problema. El problema siempre estuvo en cómo nos dejamos atrapar por ellos, en cómo abrimos espacio para que palabras pasajeras encuentren morada dentro de nosotros. La filosofía estoica nos muestra que nadie puede robar tu paz sin tu permiso. Lo que se dijo contra ti, sea en tono de burla o en forma de ofensa directa, no necesita convertirse en herida. Eres libre de elegir lo que entra y lo que queda afuera. Y esa libertad, cuando se vive de forma consciente, se convierte en una de las mayores formas de poder. Tal vez el mundo nunca deje de provocar, probar e incluso humillar, pero es justamente ahí donde está la oportunidad. Cada vez que alguien intente disminuirte, puedes levantarte aún más grande. La verdadera victoria no es vencer al otro en una disputa de palabras, sino vencerte a ti misma. Vencer el impulso de reaccionar sin pensar, vencer el deseo de demostrar algo a quien no lo merece, vencer la tentación de dejarte arrastrar hacia abajo. Esa es la victoria silenciosa, pero definitiva, que nadie puede quitarte. Y lo más hermoso es que cuando te posicionas de esa forma, tu presencia se transforma, pasas a inspirar, incluso sin querer. Otras mujeres te miran y perciben que es posible ser firme sin ser agresiva, que es posible ser respetada sin necesidad de gritar, que es posible vivir en paz sin inclinarse ante la maldad. Tu vida se convierte en ejemplo, y ese es un legado mucho mayor de lo que cualquier discusión podría generar. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas más que respuestas rápidas. Buscas transformación. Y es exactamente eso lo que la filosofía estoica ofrece. No solo consejos, sino caminos para convertirte en una mujer inquebrantable frente a las circunstancias. Caminos para conquistar la serenidad que no depende del silencio del mundo, sino de tu elección de permanecer entera, incluso cuando intentan quebrarte. Y antes de terminar, quiero pedirte algo. Deja un like en este video y suscríbete al canal. No solo como un gesto de apoyo, sino como un compromiso contigo misma de continuar este camino de fortalecimiento y sabiduría. Ahora dejo aquí una playlist completa para que te sumerjas en esta antigua filosofía que nos mejora e inspira hasta el día de hoy. Gracias por ver y hasta el próximo video.